Adelante. Dale, Paul. Tuvimos un pequeño break, pero a ver, adelante, sí termine su disertación. Sí, no, lo que mencionaba era en relación al feminismo, ¿no? Porque no hay un feminismo que está articulado políticamente desde lobbies con un interés muy marcado y lo que se ve que es la destrucción de su familia, como la conocemos, la destrucción hasta de la mujer, ¿no? Como tal, y la destrucción de la posible relación con el hombre, ¿no? Entonces ese yo creo que es, como mencionaba antes que se nos corte, es el que debemos ser muy cuidadosos de evitar, ¿no? De evitar que se filtre y que se meta en nuestras enseñanzas, ¿no? Bueno, aquí podemos agregar una cosa, ¿no? Que siendo bien objetivos, como hay un estudioso y que hizo un estudio que es muy real, o sea, son cosas muy reales, que se llama Luis Pasos, que es muy odiado por los izquierdistas. Este economista hizo un estudio en los 80s que se llama, por el 85 se llama su libro, ¿Es el socialismo la solución? Y tiene un capítulo dedicado precisamente a la infiltración en las iglesias. En ese tiempo no hablaba mucho del feminismo, eso, muy poquito lo tocaba. Pero una cosa que es cierta, que estas corrientes explotan mucho problemas reales que son justos y causas justas. Por ejemplo, es muy justo lo que hacen los veganos de protestar contra la matanza de animales. Aquí en nuestro estado de Coahuila, conozco el grupo activo y venían al comedor que teníamos en el restaurante del templo, un comedor vegetariano, venían a tomar prashadán y todo. Ellos son causas buenas, quitaron la corrida de toros, y aquí había hasta un museo taurino y le quitaron la corrida de toros. Quitaron cosas así, la pelea de gallo, prohibido completamente, ¿no? Con multas, cosas buenas. El problema está que esas causas buenas son explotadas por estas mentes o los que buscan cosas buenas, me explico, para ser explotados y crear una lucha de levantar el odio, el antagonismo, ¿no? Y por ejemplo, en esa parte de la religión, ahí habla, y da todos los datos bien detallados de cómo se infiltraron en Latinoamérica en los seminarios, para predicar, cómo hacían. Y le voy a comentar, voy a compartir un testimonio que yo viví. Cuando yo ya estaba bien convencido de Krishna, porque gracias a Krishna también de niño yo escuché de Krishna, de mi mamá, de mi abuelita, de la mamá de mi papá, ¿verdad? De mi hermana, que es antropóloga, sobre Krishna. Yo sabía ya, entonces para mí Krishna yo tenía bien ubicado como avatar de Dios, bueno, así lo concebía, no como la fuente de todas avatar, pero así como avatar. Entonces, resulta que había un seminarista que enviaron ahí a Cosamaloapan, Veracruz, como para su último año, a ver si ya se ordenaba, se llamaba Antonio. Entonces yo quise tener una plática filosófica, intercambiar puntos filosóficos. Tenía un amigo que trabajaba en la iglesia de Monaguillo, que también leía Luis de Prabhupada, y tuve la oportunidad de platicar con él. Ya cuando platiqué con él, es chistoso porque en lugar de hablarme de filosofía de trascendente, me empezó a hablar de cómo se llama, de que él había estado con el Che Guevara en la guerrilla, que la revolución. Y yo le dije, oye, pero si tú eres un sacerdote, ¿qué haces? Si traes esas ideas, ¿qué haces? Y me habló de algunos compañeros de la secundaria que eran activistas así, y que dice que ahí los financiaba y los conocía, ¿no? Eran conocidos, digo, yo tenía buena amistad con ellos, pero más con uno, ¿no? Que se llamaba Sansón, era cuate, ¿no? Era cuate, compañero, ¿no? Era una familia bastante, digamos, de prestigio ahí, y sin embargo era activista y todo, y a otro que sí era un porro, ¿no? Que le llamaban un activista. Entonces yo le dije, oye, pero tú, ¿qué estás haciendo? Si eres sacerdote, ¿por qué tanta idea de ese materialismo? Yo ya estaba convencido que era un fracaso, ¿no? Por muchos aspectos. Pero aquí vemos cómo sí hubo esa infiltración. Y ahorita no es la diferencia, ¿verdad? No es la diferencia. De hecho, en el 2019 se creó el primer concilio de abogados de los grupos LGTB en Colombia, y una de las conclusiones que hoy llegaron dice que, dado que la ideología de género está parada, no se ha predicado así muy fuertemente en el mundo, una de las grandes culpas la tienen los grupos religiosos, así, ¿cómo se llama esto? Conservadores, y que por lo tanto hay que infiltrarlos para destruirlos. Entonces, sí hay una agenda de infiltración a los grupos religiosos, y como dice, internacionales, ¿no? Que tienen tienen impacto internacional, como sería en este caso ISCON. Bueno, vamos a ver al siguiente tema. Aquí viene la siguiente pregunta. Hay otro estudioso que fue agente del FBI, es un académico, fue de la iglesia mormona, porque él es mormón, nació en la comunidad mormona que está aquí
en Chihuahua, que ahí fue el famoso caso de los Levarón, ¿no? Famosísimo caso histórico aquí que pasó. Se llamó W. Closes Cousin y también fue profesor de la Brigham Young University. Él escribió un libro que se llama El comunismo al desnudo. Muy interesante su libro, se llama The Naked Communists. Ahí habla de toda la investigación que él hacía, porque está dedicado a investigar cómo estaban, como ya ven que hasta se infiltraron en la ciencia, ¿no? Robaron los planos de la bomba atómica, ¿no? De los aviones de combate, terrible, ¿no? Pero dice aquí una cosa muy interesante, dice, Estados Unidos se forjó como una nación bajo Dios. Todos los presidentes de Estados Unidos, al tomar juramento, ponen su mano sobre la Biblia y piden a Dios que bendiga a Estados Unidos. Hoy en día, cuando la gente religiosa critica comportamientos, ideas y políticas que se apartan de lo divino, o cuando citan las escrituras en contra del aborto, en contra de las conductas sexuales fuera del matrimonio sagrado, contra el feminismo, los infiltrados militantes de las mismas iglesias comienzan la ofensiva. Utilizan la separación de la iglesia y el Estado para decir que la religión no debería tener nada que ver con la política, y así buscan restringir la voluntad de Dios y las limitaciones que lo divino estableció para el comportamiento humano. Y esto vemos que también pasó, por ejemplo, un poquito con Purushottam Swami en Brasil, que casi lo quería linchar porque escribió un artículo, que ahorita se los pasé por ahí, a todos ustedes lo llevo por ahí. También sí, sí, me llegó. Rupa Raghunathan, que fue un poquito, digamos, un poquito pesado, pero le cayeron con todo, casi como inquisición, al libro famoso de Madres a Maestros de Bhaktivinoda Swami, que digo, tiene sus, bueno, se voy a tirar algunos puntos que digamos se pueden discutir, son discutibles, pero luego a silenciar. Y si usted, por ejemplo, a mí me ha tocado también que cuando yo he estado haciendo estas cosas, hay una tentativa de querer silenciar cuando se empieza a cuestionar estos temas. ¿Qué nos puede decir esto? Yo creo que en ese punto hay dos situaciones muy marcadas. Una es la autocensura y la otra es la censura ya viniendo de ese lado, ¿no? De los lobbies y demás, o el empuje ideológico desde ese lado. La autocensura creo que va relacionada al hecho de no querer ser visto como una persona mala desde la moral que ellos describen, desde el discurso que ahora se ve hegemónico, se puede decir. Entonces nosotros mismos nos censuramos de tener expresiones que creemos justas, ¿no? Entonces decimos, no voy a decir nada porque si digo algo me van a tachar de esto, de lo otro, mejor me la llevo tranquilo y ya no digo nada, ¿no? Entonces eso es un peligro. Es un peligro que no podamos tener la libertad de expresarnos. Ahí viene otro punto, ¿no? Que está relacionado a esto, que después voy a volver ahí. Y el otro, lógicamente, es esa censura empujada por grupos. Se juntan en grupos y empujan por censurar a alguien. El detalle es que eso está mal, ¿no? Porque las personas tienen derecho a expresar lo que ellos consideren siempre y cuando no afecten a otros. Y ahí viene el problema. Hay un libro que escribieron unos sociólogos de la Universidad de Nueva York que se llama El auge de la sociedad, el victimismo y la queja. Y describen cómo en esta época que vivimos se ve moralmente superior a aquel que es víctima. La persona que es víctima de algo, de cualquier tipo de situación que esté atravesando, es moralmente superior a cualquier otro. Entonces, lo que está generando es que los chicos quieran ponerse en el rol de víctimas, porque es algo bueno, es bueno ser víctima ahora. Hay un concepto que se enseña en algunos países que es la interseccionalidad. No sé si lo escuchó. Se le enseña a los niños desde pequeño que tener algunas características que te vuelven vulnerable, como ser inmigrante, ser mujer, ser de otra religión que no es la mayoritaria en el lugar donde estás, y un montón de cosas, te vuelve una persona digna de obtener derechos. Entonces, tú no puedes criticar a esa persona que tiene alguna de esas interseccionalidades porque tú estarías incurriendo en un acto violento y opresivo contra ellos, ni siquiera en la expresión. O sea que tu expresión de lo que tú crees se ve limitada a una moral que se está estableciendo a través del discurso. Entonces, la libertad como tal ya se está coartando. La gente ya no puede expresarse libremente algo que crea que es correcto. Porque aparte ahí viene otro detalle que va acompañado de ese discurso. Eluden el debate. El debate no existe. Si uno ve lo que está sucediendo, no existe la confrontación de ideas de manera pública para que la gente pueda escuchar y tomar su propia decisión, ¿no? Es como que la gente
se percibe que la gente es imbécil, no que es idiota. O sea, la gente es tan idiota que no puedes tú dejarla que se exponga a un debate. ¿Por qué no? La gente tendría que tener la capacidad de decidir lo que quiera escuchando las distintas campanas que existen, ¿no? No solamente una única voz. Una vez escuché algo que me llamó mucho la atención y lo vi como una falta de respeto realmente, fue que mencionaban en un seminario diciendo, las mujeres no saben que están siendo violentadas hasta que no nos escuchen a nosotros. Es ridículo, es ridículo. Es como, o sea, como consideran que hay una maldad estructural en nuestro sistema social, que si no escuchamos a alguien que esté fuera de esa maldad estructural, la gente que está dentro de esa maldad no se da cuenta que está siendo abusada. Eso está... Sí, claro, claro. Muy interesante. Por eso está lo que dicen lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto, ¿no? Entonces es como empujar a la gente a expresar cuestiones que caigan bien al público, aunque sean mentiras. Eso es lo curioso de lo políticamente correcto. Lo que quiere decir es que tú debes decir mentiras que son agradables y no verdades que son incómodas, que sería lo políticamente incorrecto. Cuando tú dices una verdad que es incómoda, eso es incorrecto porque estás lastimando la susceptibilidad de las personas que están escuchando tu expresión. Y ahí viene este libro que mencioné de los sociólogos, ¿no? El auge de la sociedad del victimismo y la queja. Ellos están viendo que es un fenómeno que se está manifestando y que sí nos puede hacer mucho daño, ¿no? Porque no es una sociedad, como ellos usan, somos progresistas. Ellos no son progresistas realmente. Porque ahí se ve el nivel, o sea, utilizan ese término que suena atractivo, pero no son progresistas, porque no, el desafío de avanzar y profundizar en las virtudes de un individuo no está en la agenda, no es para mejorar. Y eso es lo problemático, ¿no? Sí, o sea que de hecho ya se volvieron palabras, hacen clichés, ¿no? Repiten como mantras. Empatía, inclusión, así como dan una sacralidad a esas palabras. Sí, homofobia, misoginia, machismo, Es retrógrado. como una vez hablamos, ¿no? Es la manera de aplicar un argumento, como usted me dijo una vez, ad hominem, y no atacar el argumento que está en la mesa, ¿no? Sino que atacas a la persona utilizando una palabra con una carga peyorativa muy fuerte social para que su discurso quede totalmente callado, totalmente aplacado. Y lo que pueda decir, aunque sea verdad, no sea aceptado por el público, ¿no? Porque es una persona que es mala, que moralmente es mala. Es manipulación, pocas palabras. Sí, sí, sí. Es cambiar, por eso es el discurso, lo que dice Judith Butler, ¿no? El discurso crea realidades. Entonces, a través del discurso, ellos crean una realidad que no tiene que ver con los hechos reales, tiene que ver con un interés político. Y ahí viene el problema, que cuando nosotros permitimos que nuestra sociedad de devotos se permee un discurso con intereses políticos, es un rollo. Porque nosotros tenemos que descubrir en el Bhagavatam y en las clases de Prabhupada qué es lo que Prabhupada estaba describiendo, qué es lo que Prabhupada establecía como lo que es un representante, lo que es un devoto, o sea, qué aspira a lograr, ¿no? Pero si nosotros nos alejamos cada vez más, porque decimos la sociedad va para este lado, yo no sé si la sociedad va para ese lado, habría que hacer un estudio real, basándose en científicos que tienen medidas, que ya estudiaron para hacer las mediciones sociales apropiadas y ahí ver para dónde va la sociedad realmente. Hay su gurú mencionó algo muy interesante que también lo menciona Jordan Peterson en el mismo línea, hablando de los países nórdicos. Y ellos hablan que los países nórdicos tienen políticas de género de hace 2 décadas, o sea, son los más avanzados, se puede decir, en política de género. Sin embargo, ellos se dieron cuenta de que los hombres y las mujeres decidían cosas distintas. La mujer decidía carreras, en la media, ¿no? No digo que no había mujeres que quieran ser ingenieras, pero en la media, las mujeres elegían enfermería, psicología, maestra y demás, y los hombres mecánica, ingenierías y demás, en la media. Y eso pasaba en los países escandinavos, donde las políticas de género son igualitarias completamente. Entonces, ahí lo que describe es cuando tú haces que las políticas de género sean igualitarias, produces diferencias biológicas. Las diferencias biológicas se acentúan más, porque son libres para elegir según su propia naturaleza.
Y eso lo dice Jordan Peterson y lo dice Cheradeva. Hay una clase donde Cheradeva lo describe de la misma manera. Y citando el mismo ejemplo, los países escandinavos. Entonces, hay una naturaleza. Hay una naturaleza. Que nosotros queramos negarla por X causas es un rollo de cada quien, ¿no? Y es libre de hacerlo. Pero hacer una política social que afecta a todos, me parece que es irresponsable. Claro, sí. Bueno, vamos a ver algunas preguntas que ya me habían mandado y también al último quiero leer, porque hubo una pregunta que me hizo Raúl Isaac, precisamente, él estudió pedagogía. Una pregunta que voy a dar un resumen nada más de varios. Le pregunté esa pregunta a varios académicos sobre esto. Pero bueno, esta pregunta, una respuesta de 2 minutos, si fuera tan amable, dice así. En los ejemplos estudiados de los topos soviéticos que infiltraron mujeres para llegar a ser las secretarias de los líderes militares y del gobierno, de ahí hacia arriba. Además, en las universidades les pagaban becas jugosas a los profesores y directores para que permitieran la doctrinización sistemática del marxismo. ¿Cómo ISKCON debería hacer para no caer en estas seducciones? Pues quien llega a regalar lashme en los templos y a los líderes, de inmediato compra poder y estatus, no importa la condición de vida que lleve. Y si la gente de estas ideas hace eso, puede comprar y dominar con el tiempo a ISKCON. Yo creo que nosotros hemos visto, refiriéndome a jóvenes, ¿no? Primero, en el caso de los jóvenes es muy importante que pasen un periodo de formación. Eso cada vez lo vamos perdiendo más, ¿no? Como que ser Hare Krishna es venir y ponerme un dhoti, un sari, y estar ahí Haribol, hacer amigos de Haribol, y voy al templo como un club, y ya. No hay formación, no hay entrenamiento, no hay una disciplina, ¿no? Entonces, si un chico cuando inicia el proceso no es formado en base a la filosofía que nosotros tenemos, puede ser víctima de cualquier corriente ideológica que se filtre, ¿no? Ese por un lado, ¿no? Porque aparte los chicos son 2 o 3 años, ¿no? Después de los 3 años ya ellos empiezan a tomar sus propias determinaciones en la vida, ¿no? Y está bien, creo, es lo apropiado, ¿no? Cada ser. Ahora, en relación a los devotos, lo que dije al principio, si nosotros no nos preparamos de manera autodidacta, cualquier expresión de buenismo nos puede hacer ver que la persona quizá, mira qué bueno que es, ¿no? Cómo ayuda, qué generoso, todo. Pero si no lo contemplamos en base a una conducta, una vida. Además, antes se decía, ¿no? Por ejemplo, los líderes en posiciones administrativas tenían que tener un sadhana público. Eso lo dice el curso de liderazgo de ISKCON. O sea, estar en los programas Mangalarti, cantar sus rondas, todo. O sea, aceptar una posición administrativa no es solamente aceptar la posición administrativa por hacer un bien, también requiere una responsabilidad, creo yo, ¿no? No es solamente el título. Claro. Entonces, si no hay esa conducta, y como que nos fuimos, yo creo que pensamos que no hay suficientes personas que puedan ocupar posiciones administrativas. Y cuando alguien se ofrece de corazón y quiere hacer algo, lo aceptamos, y creo que se está haciendo la vista gorda de algunas conductas, ¿no? Y más si pone dinero, ¿verdad? Es que hace falta tanto. Ahí yo no quiero entrar en eso, pero usted sabe que desgraciadamente, como hay un dicho, dice, con el dinero, no me acuerdo el dicho. Baila el mono. Baila el mono. No, entonces pues, no quiero decir que sea así, pero es bueno hablar de los hechos, ¿no? Los hechos es que en un mundo con necesidades, con intereses, cuando hay alguien que tiene dinero y cubre algunas valga la redundancia, necesidades del momento, se lo ve con buenos ojos quizás, ¿no? Porque hace un servicio, pero creo que es un tipo de corrupción también. Porque si una persona, por poner dinero, hace servicio, ¿sí? Pero hace servicio, le toleras conductas que no son propias, eso no sé qué tan bueno sea a largo plazo. A veces es mejor tener la guerra que tienes que tener en el momento que hay que tenerla. Guerra en el sentido figurado, ¿no? No estoy hablando de una guerra, sino de enfrentar y emitir un juicio moral en un momento en particular. Es importante porque si no lo emites en ese momento, va pasando el tiempo y ¿qué vamos a hacer? Porque eso se va, ¿cómo se dice cuando algo se va quedando, se va metiendo en tu sociedad? Es una palabra que quiero usar. Se va fosilizando y normalizando. Claro, y después cuando ya lo quieres parar ya es muy difícil porque ya tienes un montón de gente que está haciendo lo mismo. Leonard Cohen es un
un cantante canadiense, pero también parece que tiene expresiones, es un pensador. Y él en relación al aborto dijo esto, dijo que en una guerra a veces no hay un lugar decente donde poner un pie. Entonces tú tendrás que preguntar es cómo llegaste a ese nivel, cómo llegaste al punto donde ya no te quedó lugar decente. Creo que en ese sentido tenemos que reflexionar que el dinero a largo plazo no nos va a dar nada sustentable. O sea, yo entiendo que hay necesidades que se cubren con dinero, pero hay otras que no, con dinero no las vas a poder cubrir. Y si pierdes esas que no las vas a poder comprar, está complicado. Entonces, considero que a nivel administrativo, o sea, posiciones de representación de ISKCON, a mi criterio, creo que debería ser de personas que tengan un comportamiento intachable. Como Prabhupada dijo, eso es lo que dijo Prabhupada, ¿no? O sea, tan sencillo. Lo que Prabhupada dijo, hasta en su testamento lo dejó, ¿verdad? Líder que no siga los principios debe ser removido, de GBC, gurú, lo que sea. Prabhupada fue muy enfático en eso. Sí. O sea, hay que seguir lo que Prabhupada dijo, en pocas palabras, nada más. Bueno, voy a leer dos preguntas que se comprendan una con la otra, es parte de una. Dice, John Le Carré en El espía que surgió del frío, es un libro. Define al topo, que es una persona que se convierte en el empleado de confianza de una organización. Esta puede ser un banco, la CIA, la General Motors, una planta nuclear, una iglesia o sociedad religiosa mundial como es ISKCON. Una vez infiltrado en la organización, el topo hace lo que da el nombre. La historia está llena de ejemplos de topos que vinieron de la URSS a los países y los países comunistas se infiltraron en Estados Unidos y otros países para sabotear y adoctrinar. Pero yo la pregunta, bueno, va con la siguiente, ¿no? La siguiente pregunta. La ex activista del movimiento del género, Sarah Winter, declara que ella recibió entrenamiento sistemático en Europa Oriental para adoctrinar y hacer proselitismo en favor del aborto, del feminismo, LGTB, etc. Y le enseñaron a seducir líderes de todas las esferas, políticos, académicos, medios de comunicación y religiosos. Así no sería bueno que los líderes de ISKCON volteen a ver el peligro que representa estas nuevas formas de batalla cultural por estar prevenidos y cuidar la misión de Srila Prabhupada. Sí, es lo que mencionábamos al principio, ¿no? Pero hay un eco. Que es creo que en especial para las personas que están en posiciones de responsabilidad, es bueno conocer de manera básica los métodos y las agendas de estos grupos, porque tienes atrás tuyo una sociedad, ¿no? Que guías, que orientas, y si no estás informado sobre lo que está sucediendo afuera, es muy fácil que se te metan los topos, ¿no? Como usted lo menciona usando esa palabra, en tu sociedad, ¿no? Y vayan permeándola con discursos que suenan muy bonitos, pero si uno empieza a escudriñar y a escarbarlos, se va a dar cuenta de que su fin es horrible, ¿no? Y hay, por ejemplo, la Unión Soviética, cuando ellos toman Ucrania, emitieron un juicio a la población, no un juicio, un discurso, donde, claro, como ellos tenían siempre estas políticas que tienen influencia marxista, tienen que identificar a un bueno y un malo, es como un juego infantil, ¿no? Siempre hay un bueno y un malo. Entonces, cuando entran a Ucrania, ellos empezaron a señalar al malo. ¿Quién era el malo en Ucrania? Ucrania era una tierra que hasta el presente, ¿no? Es una tierra agrícola que produce grano para toda Europa prácticamente. Entonces ellos señalaron que los terratenientes eran los malos. Los terratenientes eran las personas avariciosas, codiciosas, que se llenaban los bolsillos y explotaban a todos, ¿no? Que quizás había algo de verdad, ¿no? Quizás, porque siempre estas mentiras están cubiertas de un tipo de verdad, para que sea digerible, ¿no? Al público y pueda ser aceptada. Entonces el público aceptó que los militares incauten todas las propiedades de los terratenientes, incauten las tierras y se las repartan a los campesinos. Entonces hicieron eso. Todos los propietarios de las tierras fueron expulsados a los gulags y torturados en campos de concentración con sus familias, todos ahí. Y los campesinos se hicieron cargo de las tierras. Ahora ahí viene, cuando el discurso carece de fundamento científico, de un estudio de terreno, de conceptos claros, pasa esto. Toman decisiones basadas en romanticismo loco, en base a un discurso, y producen un resultado horrible. ¿Qué sucedió en Ucrania?
7 millones de muertos de hambre. Porque la gente que tomó las tierras no tenía ni el temple, no tenía ni las ganas, no tenía ni la experiencia que tenía el terrateniente. O sea, no es que puedes poner a cualquiera en una posición porque el discurso es bonito y suena lindo. Tienes que saber quién ocupa cada posición, porque hay una naturaleza que cada quien adquiere, ¿no? Y puedes limitar los abusos, eso está bien, pero debe ser en base al consenso y todo, y no en base a grupos políticos que buscan otros intereses también. Porque hay mucha documentación de lo que pasó en Ucrania, no es algo que ellos lo pueden buscar en Google, ahí está todo. Mujeres que se entregaban por comida. Hay una historia que cuenta Agustín Laje en un libro que es horrible. Una mujer que el policía le iba a dar de comer pan y la llevó a un lugar y la mujer pensaba que era para tener relaciones con ella. Y cuando llega el policía quería que tenga relaciones con el perro. Y después que tuvo relaciones con el perro le dio un pedazo de pan. Entonces, es una locura. Cuando el discurso político no está avalado de un conocimiento empírico comprobable, es una locura. Aplicar algo solamente por el hecho de decir algo que suene bien es peligroso a largo plazo. Y la historia lo muestra, no es algo que no vimos, se vio. Niñas violadas, todo, o sea, no Pues tiene tan sentido. sencillo como es Cuba ahorita, ¿no? Que pasa eso, las mujeres, aunque sean profesionistas, sean enfermeras, doctoras, amas de casa, se van al malecón porque van a ganar más y van a tener una cena digna, porque un turista las lleve y las meta a un hotel para tener relaciones con ella. Y a veces lo que hace, mira, para que el hotel, porque les cobran un extra por llevar una compañera al hotel, mira, dame ese extra para tener comidita para mis hijos, y obviamente sáquense hijos, sáquense familia, y los meten a su cuartito, su casita, para así ganar dinero. Y eso me lo dijeron profesores que fueron a Cuba, a profesores. Es horrible, sí, pero es horrible. Es horrible porque ahí donde ves que entregarle tanto poder al organismo político tampoco es muy prudente, porque no hay, el único que sabe qué es lo mejor para uno es uno mismo. Entonces, cuando tú entregas todo ese poder a un grupo político materialista, en estos casos, ¿no?, que persigue estos intereses, pasa lo que ustedes, Cuba, mire, y países que no es deseable, ¿no? No es deseable. No es deseable. Sí, bueno, aquí viene otro, voy a tratar de aportar una cosa interesante, ahorita hablando de la infiltración. Isaac Bravo me hizo una pregunta muy interesante, se me hizo que tiene mucho, que es bueno. Dice, pero ¿cómo le va a interesar, siendo discoteco minoritario para Occidente, infiltrar un grupo tan pequeño que no es como, por ejemplo, la Iglesia Católica o los grupos protestantes, que sí son más mayoritarios? Entonces es muy buena pregunta. Yo tuve mi respuesta, pero le pregunté a otros académicos, ¿no? Le pregunté a la profesora Lucero López, que es sanscritóloga, esta ya su doctorado terminado, es sindóloga y sanscritóloga, ahí en la Universidad de Tijuana, muy famosa, que es una universidad que tiene un departamento de estudios religiosos y cultura, y me dijo, primero que precisamente estos grupos postmarxistas les gustan las minorías, son sus blancos para exaltarlos porque son radicales a la sociedad contemporánea, para crear esa lucha de clases. Dos, ISKCON es un grupo internacionalmente famoso y representa una cultura, es una religión que es la religión védica, el hinduismo, que no son minorías, son millones y representa eso, son las ramas más representativas. Claro que es objetivo para ellos quererlo infiltrar. Otra respuesta me la dio ¿cómo se llama? Nada menos que el profesor Iván Lobé, que es cubano. Él estudió estudios religiosos en la Universidad de Miami, de Florida, en Miami, en el campus de Miami, y preteración de estudios de religiones de académicos allá de Florida. Y me dijo, porque él creció en el sistema, él nació en el sistema socialista, ¿no?, de Cuba. Y él me dijo, dice, yo pienso, para mi visión también, que tal vez no hay muchos no hay muchos infiltrados allá, pero hay muchos devotos que vienen adoctrinados allá y vienen con idea de crear filas hacia allá. ¿Sí me explico? Son autotopos, pocas palabras, autotopos del movimiento, que son personas que traen esas ideas y luego quieren jalar para allá porque vienen contaminados esas ideas, ¿no? A eso me dijo él, por ahí puede ser la cosa, y entonces ya la agenda ve que sí abre una puerta para la agenda. Entonces, ahí, y luego también me dijo el licenciado Efren Cruz, que es un experto él trabaja en la Cámara de Diputados aquí de México, experto en estudios de religiones, porque él es el encargado del asunto religioso ahí, y me dijo una presentación así muy teológica, dice,
Mira, desde un punto, a ver, lo va a ser muy cristiano, pero dice Cristo en el Gita, me cita el Gita, muy piadoso, dice, que cuando quiere donde quiera que haya declaración de los principios religiosos, Cristo se manifiesta. Es tan sencillo, hay dos fuerzas, los seres divinos, en este caso, ¿verdad? Y los seres demoníacos, pero digo como devoto, dice, y hay una lucha que siempre, y ISKCON es la punta de lanza del hinduismo, que es una religión de 1.700.000.000 de personas. Por lo tanto, si ISKCON convenció eso, ese grupo representa a un grupo muy mayoritario y además está sonando, ¿no?, en todo el mundo. En fin, entonces, y en síntesis yo le dije al devoto, miren, usted va a ver, no va a ver una sola película de Hollywood, es rara la que no sacan los devotos. El movimiento está en todo el mundo. A cualquier parte hay un templo de Cristo de los dos bailando. O sea, es un grupo que le llama el doctor Harvard Coase de la Universidad de Harvard, que ya está retirado, era el presidente de estudios de teología de la Divinity School de Harvard. Dice, es una hot religion, una religión que está prendida, que está activa, que está, es un movimiento. Y por lo tanto, claro que es un blanco para quererlo. Claro. Y eso es un tema muy interesante. Y bueno, ya va casi a acabar el tiempo para terminar la clase. No sé si usted quiera agregar algo más para terminar la clase, alguna recomendación a los devotos de que, ¿verdad? De que por qué no hay que aceptar esas ideas de que el LGTB está bien, el matrimonio gay, todo está bien, viva, todos vivamos en paz, y esas ideologías progresistas, ¿qué los puede decir? Yo podría decir las personas tienen derecho a vivir su vida como consideran, ¿no? Creo que eso es importante remarcar, ¿no? Que no hay interés. En lo personal no tengo ningún interés. Pero dentro de ISKCON, no, por eso, en la sociedad, pero mismo en ISKCON tenemos reglas, ¿no? No es que... Sí, no, pero deje de concluir. Lo que yo sí estoy en muy desacuerdo es en que alguien quiera generar un lobby político dentro de nuestra sociedad para establecer una corriente de pensamiento o un discurso que no representa los intereses que la misma doctrina tiene, ¿no? Eso creo que cada uno tenga su libertad de vivir como quiera. Me refiero al hecho de que cuando tú entras a un movimiento, el movimiento también es un ser, se puede, para verlo de alguna manera, que tiene sus propias reglas. Pero cuando tú vas ahí, las reglas son claras y te las enseñan. Pero si tú quieres las tomas, y si no, no pasó nada, no hay problema. Pero no puedes tú aceptar las reglas y después querer doblarlas. A eso me estoy refiriendo, ¿no? Que en un momento tú quieras aceptar, decir, sí, yo acepto todo eso, y después cuando estás adentro quieres doblar todo y convertirlo en otra cosa. Eso hasta es falta de integridad académica, ¿no? Porque estás tratando de dar una interpretación a las escrituras que no era la interpretación del autor, es tu propia interpretación. Entonces eso está mal, creo yo. Y veo que eso pasa mucho, ¿no? Un devoto a veces cuando no está en el nivel apropiado de conducta, que nos puede pasar a todos, ¿no? Trata de doblar los conceptos filosóficos para acomodarlo a su propia realidad. Y ahí está el problema, ¿no? Hay que tener respeto por lo que se trabajó por lograr del movimiento, preservarlo como se estableció, y si uno por alguna razón X a nivel personal no está pudiendo llegar a los niveles que se espera, no es necesario cambiar nada, ¿no? Simplemente es la situación de uno en particular, no tiene que ver con la doctrina tiene su propio lineamiento. A eso me estoy refiriendo cuando hablo de la libertad de los individuos. Así como ellos la tienen, también el movimiento tiene la libertad de vivir como considera que está establecido en el Shastra, ¿no? El detalle es que en nuestro movimiento tenemos también ahora visiones cruzadas, y ahí es donde viene la confusión, se puede decir. Muy bien. Sí, no, pues eso hemos visto personas que utilizan que el ministerio Vaishnavi y predican feminismo abierto y citan actoras feministas y es una cosa de los derechos védicos que sí, obviamente debe haber una mujer, y otra cosa es traer esa doctrina, ¿no? Y ahí, ¿qué sería bueno que la autoridad, qué tendría que hacer para parar esto? La autoridad. Es que mientras no haya una preparación, creo yo, porque sí, lo espiritual te da todo, ¿no? Lo espiritual, tú cantas Hare Krishna, sigues tus 4 principios, te asocias con devotos, lees el Bhagavatam, adoras a la deidad, néctar, ya está. No hace falta más, se puede decir. Pero cuando tienes un cargo administrativo, hay que ver las cuestiones del día a día, ¿no? De lo que pasa en la tierra. No puedes quedarte con el viaje ese. Eso es bueno para un brahmana que vive en su casa y está tranquilo, ¿no? En su vida y ya. Pero cuando tú tienes una responsabilidad administrativa, sí debe haber una preparación y entender qué puede producir
ese tipo de discurso dentro de tu sociedad? ¿Qué te va a hacer? Y es el desconocimiento de la profundidad de esos conceptos lo que está permitiendo que se filtre esas ideas. Yo he escuchado en estos seminarios que usted bien menciona que citan a pensadores y son zurdos, pero no sé si no saben o si saben. Yo quiero pensar que la mayoría no sabe. Citan a Lacan y todos ellos haciendo expresión, pero tú los escuchas y el que leyó sabe a dónde apunta ese discurso, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer? Pero el no saber es el problema. Por eso dice, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Claro, muy Entonces uno bien. tiene, pero eso, ¿no? Pero ojalá que podamos llegar a un... Yo creo que el debate ayuda mucho. El debate, la confrontación de ideas y la sociedad tome su decisión, ¿no? La sociedad es inteligente, la sociedad no es de gente bruta. La sociedad sabe qué es lo mejor para cada quien. Sabe que es el respeto. A veces tratar a la gente como que no entiende nada. Es como dejar a la gente muy infantil toda la vida, ¿no? Los devotos saben, o sea, cuál es el rollo, que escuchen. Yo no tengo problema en que escuchen una persona que tiene una preferencia por el feminismo hegemónico y todo eso, pero que lo confronte con otra idea. Que haya argumentos, ida y vuelta, y que el público vea, ok, está bien, por ahí está bien esto, por ahí no. Mm. Sí, precisamente por eso hemos hecho esos encuentros y hemos hecho varios encuentros con varios líderes de esos temas para que los devotos se puedan educar. Y para terminar voy a leer nada más un comentario, ¿cómo se llama esto? Sí, sugerencia muy buena que me mandaron que dice, sería bueno que los líderes de ISKCON leyeran la obra La KGB, la historia y el legado de la notoria agencia de espionaje de la Unión Soviética de Charles Rivers. Ahí se nos muestran toda esa estrategia que utilizan los marxistas para infiltrarse y así tomar las medidas para detectar a posibles topos. Bueno, pues Hay hay un libro muy bueno también, ya que usted citó ese, que se llama La Revolución Sexual Global. Es escrito por Gabriela Kubik, es una socióloga alemana, que ella hizo todo un estudio de lo que está sucediendo desde hace 4 décadas en Occidente, con estas políticas de género y demás, y cómo están afectando, ¿no?, la antropología del ser humano, cómo lo están afectando. Y no es una cuestión natural, es una cuestión forzada. muy Y bien. ella lo describe ahí. Y creo que es muy bueno porque ella da conferencias para el arzobispado en Europa. Muchos grupos la escuchan, ¿no? Porque lo que dice es interesante y está documentado. Muy bien. No, pues muy bien. De hecho, sí, la Prabhupada habló mucho de estos temas realmente. Cuando uno lee sus instrucciones, rechazó categóricamente esas tendencias. Y la cultura védica ofrece también todo eso de los derechos, todo que los devotos deben de estudiar, como usted dijo, ¿verdad? Las enseñanzas de Prabhupada, leer, ya está el Vedabé, ya está Manikot. Hay muchas clases de los libros de Prabhupada y audiolibros que uno puede escuchar cuando está haciendo actividades. En fin. Pues Sí, Prabhupada, en los libros de Prabhupada, perdón, en los libros de Prabhupada hay una confusión a veces, yo veo, en lo que es prescriptivo y lo que es descriptivo. Y la gente que desconoce a veces utiliza una descripción como si fuera una prescripción y trata de criticar a Prabhupada por una descripción nada más. No está prescribiendo algo, está describiendo una cultura antigua. perfecto. Entonces, creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque no es correcto, ¿no? Claro. No, pues muchísimas gracias, Prabhu. Un placer estar con usted. Espero que todos los devotos, ya que se edite la conferencia, pueden preguntar ahí en Face, en los comentarios, pueden preguntar y le haremos llegar las preguntas a usted también, ¿verdad? Y bueno, fue un placer estar con usted, Prabhu. Muchas Igualmente, gracias. Prabhu Hare Krishna, Hare reverencias y Krishna, gracias. reverencias, buenas noches y que Krishna Haribol. bendiga mucho a su familia y a todos Gracias, los Prabhu, devotos por igualmente. ahí. Saludos a los suyos ahí. Muchas gracias. Bueno, ya solito va Haribol. a terminar y de veras muy agradecido. Fue muy bonita la estancia ahí en Nueva Bajo La Habana, ahora que estuvimos ahí.